¿Cómo están? Damos gracias a Dios porque nos encontramos aquí una vez más para compartir una palabra que edifique su vida. Yo sé que el Señor es bueno y para siempre es su misericordia. Los saludamos, los bendecimos en el nombre precioso de Jesús. Y hoy vamos a meditar un tema que va a edificar su vida, que va a fortalecer su vida. Y este tema se llama Vete y no peques más. Para ello vamos a ir al libro de Juan capítulo 8, versos del 1 al 11. Y vamos a iniciar la lectura. Dice, y Jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo. Y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio, le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el mismo acto de adulterio. Y en la ley de Moisés nos mandaron a apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle, pero Jesús, inclinando hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Y enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo, Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, Ni yo te condeno, vete y no peques más. Aquí vemos que en el tiempo de la ley había un castigo severo para aquellos que cometían algunas faltas. Y en el caso de esta mujer, pues el que era sorprendido en adulterio, pues tenía que ser apedreado, tenía que ser muerto a pedradas. Y aquí había un grupo de hombres religiosos que sabían de la ley de Dios y pues iban a actuar con justicia para con esta mujer. Pero Jesús estaba en el momento oportuno cerca de ellos, por eso ellos procuraron llevarla delante de Jesús para ver cuál era la forma en que él iba a accionar en contra de esta mujer, sin saber que los planes de Jesús eran hacer misericordia para con esta mujer. No era para condenarla, sino para hacer misericordia con ella. Y aquellos hombres dice que insistían en tentar a Jesús para ver de qué forma ellos lo iban a condenar. Ellos estaban buscando la forma de que Jesús cometiera alguna falta para poder condenarlo. La gente no toleraba la palabra que Jesús traía al mundo. Y esa palabra era recibida en este lugar por mucha gente que era religiosa. El religioso solo está buscando la forma de cómo cumplir ciertos aspectos de la palabra eh, sin hacer misericordia, solo por llenar requisitos. Pero Jesús, que era un hombre lleno de libertad, viviendo el mandamiento, los mandamientos que el Padre Celestial le había mandado hacer, porque Jesús vino a hacer la voluntad del Padre Celestial. Él vino a hacer esa voluntad del Padre en hacer misericordia, en hacer bondad, en hacer justicia, cosas que aquellos fariseos y aquellos escribas no entendían de ninguna manera. Ellos creían conocer a Dios, pero sin embargo no utilizaban la misericordia que Jesús vino a hacer
con esta mujer. Entonces vemos aquí que esta mujer fue sorprendida en adulterio. Dice que fue llevada en medio de todos ellos. En medio de mucha gente, esta mujer fue expuesta para dar a conocer el pecado que había cometido. Y luego, después de esto, pues ellos tenían la intención de matarla, porque eso era el castigo para aquel que cometía adulterio, era la muerte. Pero sin embargo, los planes de Jesús eran diferentes. Vemos en el verso 7 que dice, y como insistían en preguntarle, se enderezó. Jesús dice que estaba escribiendo en tierra, y como ellos insistían en preguntarle qué vamos a hacer con esta mujer, él se inclinó de nuevo a tierra y le dijo, bueno, y cada uno dice que fue acusado por su conciencia. Le dijo, bueno, el que se sienta libre, que tire la primera piedra. Y dice que cada uno acusado por su conciencia, pues se empezaron a retirar de ese lugar, empezando, dice, de los más viejos hasta los más jóvenes. ¿Por qué razón esta gente se retiraba de ese lugar? Porque era gente que también había pecado, que también había cometido errores, pero que sin embargo tal vez nunca pues se dieron a conocer, como lo hizo esta mujer que la encontraron en el pleno acto del adulterio. Pues quizá esa gente que había atrapado a esa mujer, pues también había cometido muchas faltas, pero de repente que solo ellos se habían dado cuenta, ¿verdad? Pero como Dios a cada quien le ha dado una conciencia, ellos acusados por su conciencia, sabiendo que también habían fallado, quizá no en ese mismo pecado, sino en algún otro, pues ellos sabían que no eran perfectos, sabían que no tenían el derecho de apedrear a esa mujer, porque también eran imperfectos, porque también habían fallado. Entonces vemos aquí que Jesús, al verse solo con esta mujer, porque todos se retiraron, le pregunta y le dice, ¿dónde están todos los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Dos preguntas muy especiales que Jesús le hizo a esta mujer. ¿Dónde están los que te condenaban? Y luego le dice, ¿ninguno te condenó? Y la mujer responde, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Y la dejó en libertad. Por eso el tema de esta oportunidad es vete y no peques más. Quizá has fallado en alguna situación tal vez muy importante, como lo hizo esta mujer, cometiendo adulterio o cometiendo fornicación. Yo no sé cuál es la falla en la cual te has visto involucrado o has defraudado. Te has defraudado a ti mismo, has defraudado a tu esposa, a tu familia, a tu esposo o a tus hermanos, y le has fallado a Dios. Yo no sé cuál es esa falta, pero sin embargo Jesús vino a darnos libertad, vino a otorgarnos el perdón. Por eso Jesús en esta oportunidad le dice a la mujer, pues si nadie te condena, yo tampoco te condeno, vete y no peques más. Jesús está dispuesto a otorgar el perdón. No hay por qué seguir llevando esa carga de ese pecado, de esa falta. No hay por qué sentirse condenado cuando Jesús fue condenado y muerto en la cruz del Calvario para darnos libertad, para darte libertad. Entonces es necesario que le creamos a Dios, que recibamos el perdón de Dios, y Él es el que nos está otorgando hoy la libertad. No hay por qué sentirse acusados por aquellos pensamientos que vienen muchas veces a la mente y que nos hacen sentir mal, que te hacen sentir mal, que te hacen sentir que tenés que pagar,
Tienes que pagar un precio muy alto por esas faltas cuando Jesús ya las pagó. Por supuesto que muchas faltas que el ser humano comete, pues va a tener sus consecuencias y las tiene que enfrentar. Pero Dios sabe que nosotros pues somos débiles y Él nos ayuda en nuestra debilidad para poder seguir adelante. No hay por qué sentirse acusados, ya no sentirse más defraudado a sí mismo, sino hoy es día de darte una oportunidad como Jesús le dio una oportunidad a esa mujer y le dio una condicionante, ¿verdad? Para poder recibir el perdón y le dijo, vete, pero no peques más, pero no lo vuelvas a hacer. Cuando alguien viene arrepentido delante de la presencia del Señor, pues Dios está dispuesto a perdonar cualquier falta. El libro de Isaías dice, si vuestros pecados fueran como la grana, vendrán a ser blancos como la lana, ¿verdad? Si vuestros pecados fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. O sea, el Señor está dispuesto a restaurar el corazón, la vida de aquel que ha pecado, pero es necesario levantarse con un verdadero arrepentimiento, como esta mujer lo hizo, que conoció a Jesús cara a cara y recibió el perdón de Jesús frente a frente. Este fue un gran privilegio que esta mujer tuvo de recibir en persona el perdón de Jesús. Pero ahora sabemos que el Señor está en todas partes, que Dios es omnipresente, que Dios es omnipotente, que Dios es omnisciente, que todo lo siente, que todo lo sabe. Dios está dispuesto a perdonar. No hay por qué sentirse más culpable cuando el Señor llevó todas nuestras culpas en la cruz del Calvario. Así es de que hoy sienta paz en su corazón. Siéntase libre. Jesús dijo en una oportunidad, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y el Señor vino a otorgar libertad en esta oportunidad. No hay por qué seguir llevando esa carga pesada cuando el Señor ya se llevó todas esas cargas, esas culpas, esas faltas. Pero no hay que volver a cometer los mismos errores. Es necesario tener un verdadero arrepentimiento en el corazón. Pero como esta mujer tenía, yo me imagino que tenía familiares, pues ella recibió el perdón del Señor en su corazón, pero también estaba rodeada de personas. Y hay que tener cuidado para los que vemos a aquellos que cometen errores, porque muchas veces somos buenos para juzgar a las personas. Y estaba orando antes de compartir esta palabra y el Señor también me daba una palabra para aquellos que juzgan a los que han cometido errores. Y esta palabra está en el libro de Daniel capítulo 5, verso 27. Pues Dios habla a el rey Belsasar, que cometió muchos errores volviéndose tras dioses ajenos, tomando los utensilios de la casa del Señor para hacer sus fiestas paganas, cosa que a Dios no le agradó, que no le agradaba que tocaran sus cosas, las cosas del templo donde se adoraba y exaltaba su nombre. Y Dios le pone el ejemplo de su padre Nabucodonosor, que como Nabucodonosor fue tratado también cuando él le falló a Dios. Dice que fue y fue destronado y fue a comer como una bestia, como un animal. Dice, le crecieron las uñas, le creció el pelo y 7 años él estuvo fuera de su reinado y fue estuvo en el monte, en las montañas, como un animal, comiendo ahí. Fue humillado hasta que él se arrepintió, pues volvió en sí y Dios mismo lo toma para recobrar su reinado. Y así Dios le recuerda a Belsasar, el rey de Israel en ese tiempo,
cómo su padre fue humillado y cómo pues tuvo que pagar la consecuencia de sus actos. Y le dice, ¿cómo tú haciendo esto no te has arrepentido? Y quiero leerles que dice Daniel 5:27, dice, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Mire que Dios pesa. Dios ve las acciones de cada uno. A veces vamos con todo para juzgar a aquellas personas que han pecado, que han fallado, porque son cosas que están a la vista de todos. Pero así como aquellos hombres que iban a apedrear a aquella mujer, acusados por su conciencia, tiraron esas piedras, muchas veces nosotros los que vemos cuando alguien comete faltas, pues tengamos cuidado de juzgar a las personas, porque un día vamos a ser pesados, ¿verdad? Un día vamos a ser juzgados. La palabra del Señor dice que con la misma medida que nosotros medimos a otras personas, vamos a ser medidos nosotros y un poquito más. Entonces debemos de tener cuidado, así como el rey Belsasar dice que fue pesado en un balanza y fue hallado falto, o sea, no era una persona justa, no era una persona cabal, pues así Dios nos puede juzgar a nosotros si no tenemos cuidado de estar juzgando a las personas. Hay gente que juzga con todo el rigor a las personas que fallan a veces en alguna sola cosa, pero no se dan cuenta que en su vida están llenas de defectos y de errores que tal vez a veces suman más que aquellos que han cometido una sola falta. A veces las faltas son graves, por supuesto, pero muchas veces la infinidad de pecados a veces pueden ser mucho más grandes juntos que aquel pecado que una persona cometió. Entonces debemos de tener cuidado si estamos juzgando a las demás personas. El libro de Proverbios 16:2 dice, todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. Mire cómo Dios hace, cómo es que Dios examina el corazón de las personas, porque nosotros juzgamos por lo que vemos, pero Dios, que conoce el interior de cada uno, sabe a perfección qué es lo que hay en el corazón. Por eso Jesús, con toda libertad y autoridad, retó a todos aquellos que querían apedrear a aquella mujer, porque sabía él las faltas que había en el corazón de cada uno de ellos. Por eso es de que no tenían la solvencia para poder apedrear a esa mujer, porque tal vez eran más pecadores que esa mujer que había sido sorprendida en adulterio. Tengamos cuidado, mis estimados, si nosotros estamos juzgando a los demás cuando cometen una falta. Hay un dicho que dice que no debemos hacer leña del árbol caído, y es una realidad que muchas veces se vive, porque la gente se aprovecha de que otros cometen faltas para poder terminar con esa persona, para poder degradarla más, para hacerla sentir más mal de lo que quizá ella se siente, cuando debemos de utilizar y de hacer misericordia como Jesús la hizo con aquella mujer. Era una falta grave, por supuesto que sí, pero el Señor vino a perdonar todos nuestros pecados, hasta los pecados más terribles que puedan existir. Dios tiene el poder, y Dios, por amor, vino a dar su vida por cada uno de nosotros. Entonces hoy Jesús quiere dejar en libertad, en primer lugar, a aquellos que se sienten mal por los pecados que han cometido, aquellos que se sienten mal, que no avanzan porque sienten que no son dignos de estar orando, de estar levantando sus manos, de estar buscando a Dios. Hoy el Señor te dice, sigue adelante, sigue adelante. El Señor está dispuesto a olvidar todos nuestros pecados.
Dice que los echa a lo profundo del mar, donde ni siquiera Él se acuerda de ellos. ¿Por qué nosotros acordarnos de esos pecados, de esas faltas? Si el Señor ya otorgó un perdón, ni Él se acuerda de ellos. Jesús vino a perdonar todas nuestras faltas. Y yo le digo a aquellos que juzgan a los que han pecado, ¿por qué acusar a aquellos a quienes Jesús ya hizo libres? ¿Por qué atar a aquellos a quienes Jesús ya libertó? ¿Verdad? ¿Será que nosotros somos más que Dios? ¿Que somos más que Jesús? No, en ninguna manera. Entonces, ¿por qué juzgar y criticar a aquellos que han cometido faltas, cuando nosotros debemos de pedir misericordia? En primer lugar, por nosotros mismos, que también hemos fallado y hemos pecado de muchas maneras. Y para aquel que ha pecado, Jesús ya te otorgó el perdón cuando llegaste arrepentido ante su altar, ante su presencia. Jesús ya te perdonó. No hay por qué sentirse más indigno cuando la sangre de Jesús ha limpiado tu vida, tu mente y tu corazón. Esas son mentiras de Satanás que te quieren atar, que te quieren oprimir para que no sigas adelante buscando a Dios. Pero es tiempo de honrar y servir al Señor, que ya que nos está dando una nueva oportunidad. Yo creo que muchos de nosotros, el Señor nos ha dado una oportunidad más que debemos de aprovechar y servirle a Él con toda libertad, con todo nuestro corazón. Ya no más seguir con esa carga, ya no tienes por qué seguir con esa carga que el Señor se ha llevado. Jesús ya te perdonó. Vete y no peques más. La palabra específica hoy es: vete y no peques más. Hoy vamos a orar. Y voy a orar por aquellos que todavía se sienten mal, que quizá han pasado meses o tal vez años y todavía sienten condenación en su corazón. Para que puedas obtener hoy esa libertad para seguir buscando a Dios con todo tu corazón. Porque Dios es un Padre de misericordia, que se complace en hacer el bien a todos sus hijos. Jesús no vino a condenar al mundo, sino a salvar al mundo. Nosotros a veces somos los mismos que nos condenamos, pero Jesús nos vino a dar libertad. Así es de que hoy es de aprovechar y recibir esa libertad en el corazón que Dios quiere entregar. Y también aquellos que juzgan. También es momento de pedirle perdón al Señor y quizá pedirle perdón a aquella persona que has estado juzgando con todo rigor, sin misericordia. Acordémonos que si nosotros hacemos misericordia, vamos a recibir misericordia. La palabra del Señor dice: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Es tiempo mejor de bendecir a las personas y declarar sobre aquellos que queremos ver cambios, ¿verdad? La palabra dice que llamemos las cosas que no son como si fueran. Debemos de bendecir a las personas y de declarar lo que queremos ver en aquellas personas que quizá han fallado. Oremos y declaremos cosas buenas a sus vidas. No los atemos con cosas de las cuales Jesús ya los hizo libres. Entonces hoy vamos a orar y le vamos a dar hoy la honra y la gloria al Señor.
Padre, te damos gracias en el nombre precioso de Jesús por esta oportunidad que nos concedes de meditar en tu palabra. Gracias te damos con todo nuestro corazón porque tú siempre nos hablas, porque nos amas. Gracias porque la palabra para hoy es vete y no peques más. Gracias porque hoy estás libertando a aquellas personas que todavía se sienten acusados, que se sienten defraudados, que sienten que defraudaron a todos, que se sienten indignos de estar delante de tu presencia. Pero gracias porque hoy les estás hablando nuevamente a su corazón y les estás otorgando el perdón. Les estás recordando que tú ya los has perdonado, Padre. Gracias porque tú eres un Padre de misericordia, un Padre que te complaces en el hacer el bien para con tus hijos. Gracias porque el deseo de tu corazón es que cada uno de tus hijos viva en paz consigo mismo, viva en paz con todos aquellos que los rodean. Padre, gracias porque tu sangre preciosa hoy está limpiando, está sanando ese corazón que se siente triste, ese corazón que llora, ese corazón que no haya ni qué hacer. Gracias, Padre, porque tú estás reconfortando, animando y fortaleciendo, Padre Celestial, esas vidas, Padre Santo, que han estado detenidas, que han estado retraídas, Padre, a causa de las faltas. Pero yo sé, Señor Jesús, que hoy tú estás otorgando un perdón y libertad a aquellos que te han fallado, Padre. Y gracias porque así como le diste esta oportunidad a esta mujer que la encontraron en adulterio y le dijiste, ni yo te condeno, vete y no peques más. Es la palabra que tú tienes para cada uno de aquellos que hoy están escuchando este mensaje. Vete y no peques más. Si nadie te condena, pues yo tampoco te condeno. Gracias por esas palabras que hoy están libertando y rompiendo cadenas de opresión, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias. También te pido, Señor Jesús, que bendigas y que perdones a aquellos que juzgan continuamente aquella falta que se cometió contra ellos o que quizás se cometió contra otras personas, pero que han juzgado duramente, que han criticado, que no cesan las críticas ni las murmuraciones. Pero hoy ten misericordia también y perdona esas faltas que son similares a aquellas faltas que aquella mujer adúltera cometió, Señor. Así como aquellos hombres y mujeres que dejaron tiradas esas piedras porque se sentían acusados por su conciencia, Señor, tú sabes que también aquellos que juzgan han cometido falta, Señor. Perdónalos también, Padre, en el nombre de Jesús. Es tiempo de dejar de juzgar, es tiempo de dejar de criticar, es tiempo de dejar de hacer maldad, abriendo labios para dañar el corazón de aquellos que han fallado. Perdona, Señor Jesús, a todos aquellos que juzgan, a todos aquellos que critican, Padre. En el nombre de Jesús, gracias. Gracias porque tú has venido a libertar, tú has venido a dar vida y vida en abundancia, Padre. Gracias te damos en el nombre precioso de Jesús. Hoy bendecimos a aquellos hijos tuyos que no tienen trabajo, Padre, para que tú les proveas un trabajo, para que tú les concedas la provisión que su casa necesita, para que tú bendigas a aquellos que no tienen alimentos. Provee los alimentos a aquella casa, a aquel hogar que no tiene comida, Padre, en el nombre de Jesús. Suple las necesidades de aquellos que están padeciendo, Padre, en el nombre de Jesús. Fortalece, anima y cuida a aquellos que están sufriendo persecución, que son criticados, que son abusados quizá por causa del Evangelio, Padre.
En el nombre de Jesús cubrimos con tu sangre preciosa aquellos hijos tuyos, aquellas hijas tuyas, aquellas familias que son perseguidas por causa del Evangelio, Padre. Hoy los cubrimos con tu sangre preciosa, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias. Muchas gracias te damos, Padre, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Amén. Damos gracias entonces al Señor y sigamos con nuestra vida, no con nuestra vida normal, sino con la nueva vida que el Señor nos da a partir de este día. Que Dios nos bendiga.